que yo sentía que faltaba esa conexión entre lo que veíamos como arquitectura sustentable o bioclimática en este caso y la práctica profesional, ya que fue egresado. Y me acuerdo que en la escuela nos decían, pues vamos a construir con adobes por la inercia térmica que tienen los materiales, etcétera. Y cuando llegaba la vida profesional decía, y bueno, ¿y esto cómo lo puedo aplicar ahora sí en este ámbito, en un edificio de 10 niveles, por ejemplo, en estos proyectos de oficinas? Y nosotros ayudamos a obtener certificación. La primera con la que empezamos fue LEED. Bueno, es LED, LED, pero todo el mundo lo conoce como LEED. ¿Y qué es lo que busca? O esta es una certificación que está enfocada en prácticamente ver el edificio de forma integral en su eficiencia de recursos. Entonces tiene que ver dónde está el edificio, cómo aprovecha el espacio, cómo se conecta con su entorno, cómo utiliza el agua, la energía, materiales, la calidad de vida del usuario. Y recuerdo que estábamos platicando con uno de los colaboradores de nuestro cliente y nos dice, pues es que desde que nos cambiamos este edificio, que es el de Atmósfera, pues ya mis enfermedades disminuyeron en a un 10% de lo que estaba, ¿no? Entonces vengo mucho más contento del trabajo, pues me siento mucho más más tranquila, más productiva, etcétera, por el simplemente hecho de cambiar mi entorno de trabajo a uno con poco acceso al exterior, con poca luz natural, donde no tenías una buena calidad del aire, a dice, pues ha mejorado muchísimo, ¿no? También otro cliente que nos dice, es que desde que tenemos este proyecto en temas de salud, pues nuestro ausentismo ha disminuido como en un 50-60%, o sea. Pedro Paredes es un destacado arquitecto y líder en sostenibilidad. Su carrera se ha enfocado en la consultoría especializada en optimización energética y certificaciones LEED para las empresas. Desde la fundación de OSIS en el 2007, ha implementado soluciones innovadoras en energía renovable y eficiencia de recursos, ayudando a numerosos proyectos a alcanzar altos estándares de sostenibilidad. Pedro es una figura clave en la promoción de prácticas de construcción que respetan tanto al medio ambiente como a las necesidades de la sociedad. Bienvenido, Pedro. Estoy súper emocionada de que me acompañes en este podcast porque quiero que compartamos historias, tus experiencias y tus proyectos. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de en qué momento o qué hizo que te fueras en el área de la arquitectura, pero con un enfoque más sustentable, más ecológico. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantados de poder compartir con ustedes pues esta experiencia de tantos años de estar trabajando con diferentes equipos, de estarlos ayudando a lograr sus objetivos de sustentabilidad. Y pues esta historia empieza pues prácticamente desde la carrera. Yo recuerdo tenía un profesor que nos hablaba de estas ecotecnias y nos llevaba a ver ciertos casos de estudio y estaba hablando, pero yo recuerdo que en la universidad es algo que yo sentía que faltaba esa conexión entre lo que veíamos como arquitectura sustentable o bioclimática en este caso y la práctica profesional, ya que fue egresado. Y me acuerdo que en la escuela nos decían, pues vamos a construir con adobes por la inercia térmica que tienen los materiales, etcétera. Y cuando llegaba la vida profesional decía, y bueno, ¿y esto cómo lo puedo aplicar ahora sí en este ámbito, en un edificio de 10 niveles, por ejemplo, en estos proyectos de oficinas, etcétera? Entonces, ese fue mucho tiempo de este esfuerzo de tratar de conciliar aspectos de bioclimática con el entorno profesional en ese entonces. Y fue como hasta 2009 más o menos, cuando ahora mi socio Jorge López de Obeso me platicó de los sistemas de certificación de sustentabilidad a nivel internacional, que yo los desconocía en ese momento. Y ahí fue cuando hizo el clic oye, esto está padrísimo porque es, digamos, un indexado de todo lo que debe tener un edificio sustentable, qué es lo que debe abordar, cuáles son los criterios que debe de tener, cuáles son los mínimos indispensables para poderlo considerar un edificio verde o sustentable. Y entonces ahí fue cuando yo me eché el clavado, ahora sí a full, logré mis acreditaciones también como profesional de certificaciones. En este caso empecé a trabajar ya muy de lleno en el despacho que estaba trabajando en aquel entonces con Miguel Santa Cruz.
nos metimos de lleno a este tema. También estamos haciendo proyectos en conjunto con KMD, que era una empresa de San Francisco, entonces era pues llevar todo esto a la práctica, ¿no? Y recuerdo muy bien un proyecto que siempre lo comparto con mis alumnos y se me hace, fue digamos el catalizador de todo esto. Cuando estuvimos trabajando en un proyecto en ese entonces en Loreto, Baja California, que realmente había muy poca infraestructura y se trataba de hacer un proyecto muy ambicioso, cerca de 200 departamentos de tiempos compartidos para como resort. Entonces iba a demandar muchos recursos, pero como no había infraestructura, entonces se trataba de hacer todo lo más eficiente posible. Y recuerdo que en aquel entonces el que administraba toda la cadena a nivel internacional fue cuando nos dijo, oiga, pues ¿por qué no certifican el proyecto con certificación LEED? Porque ya tienes ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro en materiales, disminución de las descargas sanitarias. Tiene todo el proyecto para lograrlo y lo hicieron pues prácticamente por fuerza de la necesidad, vamos, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando dije, pues es que esto es algo que no solamente tiene que ser por una carestía del entorno o de la infraestructura que hay donde estamos haciendo el proyecto, sino que debe ser como una medida de eficiencia de aquí en adelante. Entonces, pues ese fue como la primera vez que a nivel profesional fue como... ¿Hace cuánto fue eso? Te estoy hablando de 2009 más, en 2008 por ahí, porque me acuerdo que desafortunadamente este proyecto se lo llevó la crisis, la crisis financiera de aquel entonces, pero pues todo el esfuerzo, todo el aprendizaje quedó y entonces fue tratar de estarlo replicando. Y justo ahí fue cuando empezamos ya no trabajar en un despacho de proyectos, sino empezar a asesorar a los equipos que estaban buscándolo, que fue cuando ya me asocié con Jorge, cuando empezamos ya con el proceso de armar la consultoría, de armar, en ese entonces se llamaba EA Energía Arquitectura, ahora se llama EOSIS, cambiamos de nombre, pero ahí fue cuando empezó el empezar a hacer sinergia en este sentido y fue un poco un sacrificio porque dejé de participar en el diseño, pero por otro lado fue poder expandir más allá en implementar estas cosas con todos los proyectos que estaban llegando, que estaban buscando en ese entonces una certificación, ¿no? Que fue como el primer pretexto y que a nosotros nos ayudó también como pues esta locomotora para hacer sustentable un proyecto, ¿no? Era oye, lo quiero certificar, ¿no? Estoy viendo que todo el mundo está certificando o tengo clientes que me están pidiendo una certificación. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces ahora sí es el pretexto para aplicar criterios de eficiencia energética, de ahorro de agua, de materiales, del entorno, etcétera, todo lo que lleva una certificación sustentable. Creo que, bueno, en lo que estuve investigando un poco y de que ya nos conocemos de tiempo, creo que ustedes han sido los primeros en México en traer todo el rollo de la certificación LEED, ¿no? Sí, somos los pioneros y afortunadamente nos mantenemos adelante, entonces, sí. Pues te estoy hablando de aquel entonces, 2009, 2008 fue cuando empezamos ya con esto, cuando apenas se hablaba de LEED y qué es una certificación sustentable y era pues un océano completamente azul, es más, teníamos que picar piedra, teníamos que explicarle a la gente qué significa el tema de sustentabilidad, cómo se implementa, etcétera. Claro. Muy diferente ahora que ya ya hay más conocimiento. Sí, definitivamente mucho más. Entonces ahora ya es competir, ahora sí. ¿Cuál fue el mayor desafío? ¿El que la gente desconocía o que las personas no quieren incluir en sus proyectos este tipo de certificaciones? Hay dos grandes desafíos o dos grandes retos que nosotros nos encontramos. El primero es un mito que se generó de costo. Y es que si uno no planea bien su edificio, si no lo enfocas de un principio hacia un aspecto de sustentabilidad o eficiencia, empiezas a corregir muchas cosas con tecnología que lo empieza a hacer caro. Y en algún momento, te estoy hablando de esos hace 15 años, cuando estábamos con esto, alguien sacó el número 15% más caro. No sé por qué, no sabemos de dónde, nunca identificamos la fuente, pero se volvió un preconcepto en muchos equipos de construcción, en muchos clientes desarrolladores que si querían la certificación tenían que invertir un 15% más en el costo de construcción. Entonces era como la primera barrera. Y ahí fue parte del trabajo de estar pues desmitificando, echando abajo el mito y era entonces estar trabajando con los equipos, decirle no se trata de un sobrecosto por las tecnologías, por los materiales, porque todo se puede hacer como tienes el proyecto, prácticamente solamente hay que pensarlo bien. Entonces era estar trabajando. También otra de las cosas en aquel entonces era
una cuestión de conocimiento. Entonces, equipos de diseño, de especialidades, por ejemplo, de aire acondicionado, eléctricos, que no conocían muy bien la certificación, también inflaban sus proyectos por el desconocimiento de no sé qué me van a pedir. Entonces, por si sí o por si no, subo mi cuota para protegerme y no salir raspado con el proyecto. Aunque al final del día se respetaran los márgenes que tenían inicialmente, pero ese sobrecosto ya quedaba. Entonces, era trabajar también con los equipos, decir... no hay que pensarlos, no hay que sobreestimar los costos de construcción que vayas a tener por especialidad, etcétera. Y eso fue la parte, digamos, una parte difícil, el tema de los costos para poder ahí que se evitara esto. En algunos casos tuvimos hasta que esconder que se iba a certificar el proyecto para evitar esto. Entonces decíamos, tú síguete con las especificaciones, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto cuesta? 5, perfecto. Oye, va a ser líder. No, es que no te voy a pedir más de lo que venía en la lista inicial. Entonces, si tú me dijiste 5, no debe costar más de 5. Y gracias a ese ejercicio empezamos a hacer esta desmitificación al punto que hemos logrado decir que pues te cuesta prácticamente lo mismo certificar o no un edificio. O sea, el costo de construcción es prácticamente similar, si acaso variaciones del 1 o 2% en el costo de construcción. Entonces, es prácticamente marginal y tienes todos los beneficios de un edificio sustentable en cuestión de costos de operación, en costos de mantenimiento, en ahorro, eficiencia de recursos y sobre todo beneficios que puedes tener de incentivos fiscales, incentivos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está interesante. Y la otra, el paradigma de cambiar el chip a las personas del business as usual, ¿no? Es el clásico. A mí me enseñaron a diseñar así, a mí me enseñaron a construir así, a mí me enseñaron a pegar ladrillo así. Entonces, ese es otro de los retos, vamos cambiando, vamos pensando un poco más el proyecto, vamos tratando de salirnos de la caja, vamos pensando cuáles son todas las posibilidades que hay para poder lograr la eficiencia en el consumo de energía, de agua, de materiales. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y eso también fue lo retado en un momento que, como comentamos en un momento, ya casi... pues ya todo el mundo se la sabe, entonces nomás canalizar un poco y las ideas, organizar bien, hacer juntos de colaborativas y coordinación que hace que estos esfuerzos sean menores, que podamos llegar más rápido a conclusiones de eficiencia, incluso ahorita con esto del nearshoring o la reubicación, todo esto, ya hay proyectos que ya lo traen, o sea, ya llegan y realmente nuestra asesoría es simplemente de ordenar o de sistematizar todo lo que ya traen de eficiencia y validarlo y ya poder certificarlo, ¿no? Pero ya las prácticas ya han permeado en la industria, que eso es lo bueno, es una de las partes de los grandes avances que hemos tenido de aquel entonces a ahora. Platícanos un poco qué son y cuál es la importancia de los criterios ASG. Sí, de hecho, justo ahorita que platicamos de la relocalización, ¿por qué buscan las certificaciones? Precisamente por esto que acabas de comentar del ASG, que es Ambiental, Social y Gobernanza, en inglés es ESG. La industria, o las industrias más bien, han dejado solamente de tener sus reportes de financieros o sus reportes a sus grupos de interés, a accionistas, etcétera, donde solamente lo que importaba el estado de resultados, ¿no? ¿Cuánto ganaste? Sin importar el cómo lo ganaste. Entonces, a raíz de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, del programa de arquitectura 2030, de programas de sustentabilidad, también a partir de iniciativas como los Acuerdos de París para combatir la crisis climática y reducir las emisiones de dióxido de carbono, empezaron a salir otros indicadores más allá de la rentabilidad de una empresa. Entonces ahí es donde empieza a monitorearse no solamente cuánto dinero estás haciendo, sino, como digo, cómo haces este dinero. Y eso tiene 3 variantes importantes que se tienen que respetar y es lo que también reportan las empresas, que es la parte ambiental. Es decir, cómo pueden reducir el impacto al medio ambiente de sus operaciones. Y aquí lo que se busca principalmente es una reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, las industrias o las empresas, las compañías, lo que están buscando es reducir el dióxido o la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente en su producto, en sus cadenas de producción, sino también en los inmuebles que están ocupando, que están operando, etcétera, y es donde entra la parte de un proyecto sustentable y eficiente que pueda aportar mucho a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que se ha identificado como el principal indicador para medir esta
estas emisiones, ¿no? Okay. Y luego también es la parte social, que es cómo participan las comunidades y su propio equipo de trabajo en cuestión de generar no solamente las prestaciones, o bueno, brindar solamente las prestaciones mínimas, sino también generar un espacio de trabajo saludable, sin discriminación, inclusivo, que atienda a grupos vulnerables, que incorpore buenas prácticas en las comunidades donde están inmersas estas empresas, donde están desarrollando negocios, haciendo negocios. Y por último, la parte de la gobernanza, que es generar claridad y transparencia en sus procesos, implementar sistemas o medidas anticorrupción para también poder rendir cuentas a sus grupos de interés de que están haciendo las mejores prácticas administrativas y de gestión de estas empresas, de los gobiernos corporativos, donde se implementan todas estas políticas, etcétera, ¿no? Entonces, el ESG, el ASG va muy enfocado a estos tres ámbitos y una parte importante, pues, es el tema del medio ambiente, ¿no? Y eso se liga directamente, como digo, a la infraestructura o a los equipos, los activos inmuebles que puedan tener estas empresas, y es ahí, por ejemplo, en el caso de esta reubicación, donde dicen, bueno, vamos a incrementar nuestra inversión en México, bueno, pero lo vamos a hacer bien. Entonces vamos implementando proyectos que reduzcan su huella de carbono, vemos cómo evitamos la huella de carbono, entonces vamos haciendo un buen proyecto donde sea muy eficiente energéticamente, que podamos producir la energía que vamos a consumir de una fuente renovable en sitio o de un sistema de autoabasto donde podamos comprar a un proveedor de energía verde, etcétera. Entonces, con todos esos mecanismos, disminuir su huella de carbono en este nuevo desarrollo y que se luego permee a todas sus líneas de producción o a toda la dinámica comercial que puedan generar estas empresas, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿sí? Porque puede crear como nuevas fuentes de trabajo también para los creadores de materiales que puedan ser útiles para poder implementar estas normas, ¿no? ¿Ustedes también certifican los productos que se van a usar en una obra o cómo está No eso? los productos que se van, certificar los productos como tal no, hay certificaciones para eso, pero lo que sí nos fijamos es el etiquetado que puedan tener. Hay ahorita hay diferentes tipos de etiquetados, certificaciones que se llaman EPDs por sus siglas en inglés, que es Environmental Product Declaration, que lo que buscan es transmitir esta huella energética o esta huella de carbono que pueden tener los materiales para el momento de seleccionarlos, pues saber realmente cuál va a ser el impacto. En un edificio tenemos dos tipos de emisiones de dióxido de carbono. Uno le llamamos el carbono que puede estar en los materiales, que es esto que acabas de comentar, que es todo cuánta energía se requirió para transformar este material hasta nuestra obra y esa energía cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tuvo, ¿no? O la extracción de los mismos, cuál es su huella de carbono como tal. Y ese sería el primer aspecto de un edificio que se mide, ¿no? O sea, esta huella que pueda generar. Y por el otro lado está también el carbono operativo. Es decir, una vez ya construido, ya está operando el edificio, consume energía, consume recursos y estos recursos, ¿cuántas emisiones de dióxido de carbono tienen? Entonces, esto que comentas, la buena selección, la selección correcta de los materiales, nos ayuda en la primera parte de la ecuación, que es desde el momento que construimos, cómo podemos disminuir esta huella de carbono, y ya al momento de estarlo operando, hay bien otros factores de eficiencia energética para reducir este consumo de energía y por lo tanto disminuir esta huella de carbono. Hay empresas que construyen su edificio o su parque industrial, porque también entran en esa área, y a veces a lo mejor empiezan, pero luego conforme va pasando el tiempo, por lo que dices, ya la parte operativa de todo eso, a veces no implementan todas las normas o todas las medidas, ¿no? Eso también, o sea, la certificación empieza de una parte de la construcción y luego debe de haber otra para operación o algo así. Se puede hacer. Digamos que cuando certificas el proyecto desde un inicio, ya sientas todas las bases. Es decir, ya tienes un edificio de alto desempeño que cumple con objetivos de eficiencia energética o con emisiones de dióxido de carbono operativo. Y sí, es responsabilidad del propietario de mantener estas condiciones para que siga desempeñándose de manera óptima el edificio, ¿no? En este caso, lo que se busca es transmitir todo este conocimiento al equipo de operación y mantenimiento para que pueda dar seguimiento a todas estas estrategias, todas estas medidas para que pues el edificio genere ahorros de operación, porque es algo que sí nuestros clientes buscan, que es el costo operativo, reducirlo. Entonces, el dejarlo o no atenderlo, pues es prácticamente un balazo en el pie, porque y nos ha pasado, sucede, entiendo que a veces pasa que
descuidan esta parte que se empieza a traducir en millones de pesos al año en cuestiones de operación, que es simplemente volver a calibrar el edificio, volverlo a ajustar para que esté siempre en su óptimo desempeño. Pero sí hay certificaciones para edificio existente, es decir, ya lo certifique como edificio nuevo, ya tiene todo para cumplir con una certificación de inicio, pero yo quiero garantizar o validar que a lo largo de su vida útil siga teniendo el mismo nivel o incluso mejorar su nivel de desempeño mediante medidas de mejora continua, y entonces sí puedes certificar también la operación en un edificio. Es decir, vamos midiendo, vamos llevando un track de todos los indicadores claves que son en un edificio existente principalmente es consumo de energía, consumo de agua, calidad y satisfacción de los usuarios, cómo llegan los usuarios al edificio, cómo se desplazan de ella hacia, y también la calidad del aire del proyecto, y entonces cuáles son los indicadores que tienes o el benchmark alrededor de en el entorno donde está el proyecto, cuál es la media, tu proyecto cómo destaca, y entonces generar planes para irlo mejorando, llevarlo al siguiente nivel, ¿no? También el tema de los residuos es una parte sumamente importante, entonces también llevar un registro de la cantidad de residuos que se generan y cómo evitar que terminen en un relleno sanitario a través de procesos de reciclaje, reutilización, compostaje, etcétera, etcétera. Entonces, además de verificar la parte de las construcciones y todo eso, dan algunas asesorías o capacitación de la gente que habita los espacios para que puedan utilizarla adecuadamente, ¿no? Sí, se hacen planes para que lo puedan hacer. Y de hecho, hay una certificación que nosotros nos certificamos como tal, porque pues, nos gusta vivir lo que predicamos. Entonces, tenemos la certificación de B Corp, que es una certificación de ASG, que es empresas, no son las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, ¿no? Entonces, evalúan todo el tema ambiental, social y gobernanza con los indicadores de ESG. También hacemos un reporteo bajo los estándares internacionales para el reporte de indicadores de sustentabilidad. Y en esta certificación nosotros hemos implementado todas estas medidas, llevamos un track y ahorita también estamos ayudando a nuestros clientes para que vayan más allá del edificio. Es decir, no solamente te quedes con el puro, con la infraestructura, sino ve más allá con tu equipo, etcétera, y lo estamos apoyando a que lo logren, cómo implementar medidas de sustentabilidad sociales y de gobernanza en su operación diaria. Tenemos un par de multiplicadoras B en nuestro equipo que justamente se dedican a eso, porque nuestros clientes quieren eso, decir, oye, pues ya tengo el edificio sustentable, ya estoy operando de manera eficiente, está esto del ASG, ¿cómo lo puedo abordar? Y entonces cuando seguimos extendiendo nuestra asesoría para que puedan llevarlo más allá de su infraestructura o de sus activos. ¿Y el reto que has tenido con la gente, los usuarios? ¿Ha habido mucha resistencia o ya las nuevas generaciones son más abiertas? Están más abiertas y al principio no estaba sucediendo lo mismo que con el tema de los edificios sustentables hace 15 años, pues ahora nos pasa con lo de la ASG en este momento, ¿no? Que decían, es que lo quiero tener o me gustaría tenerlo, pero no sé ni de qué va ni cómo hacerlo. Hay algo de desinformación. Aquí no tanto, pero como que es difícil como aterrizar esos conceptos y justamente ahorita estamos trabajando en eso, decir, mira, tiene que ser como estos indicadores muy fáciles de llevar a cabo y lograr el aterrizarlo en políticas, que es lo retador con nuestro equipo de trabajo o con nuestros clientes, es aterrizarlo en políticas que después puedan implementar y llevar a cabo, porque nuevamente siempre las inercias de el business as usual, siempre difícil romperlas, ¿no? Entonces, si la persona que dirige el capital humano dentro de una organización ya tiene una forma de hacer las cosas, pues el hecho de cambiar quizá cuesta trabajo implementar estas políticas, o hay ciertas resistencias o temas culturales, ¿no? Que pues están estos... Es reeducar a las personas y tener otra visión. Pero como tú dices, ya están más abiertos, ¿no? Hace que 10, 15 años, 20 años, el tema todo esto de inclusión y diversidad de género y todo, pues era sumamente desconocido, era pues no solo eso, sino altamente discriminatorio, etcétera, y ahorita ya hay mucha más aceptación en los entornos de trabajo, ya hay mucha más aceptación de la diversidad y de la inclusión en entornos de trabajo que lo que hace 15, 20 años, ¿no? Entonces vamos avanzando poco a poco, pero ahí vamos. ¿Qué ha sido lo más interesante que te han dicho al respecto?
O sea, alguna persona que diga, ya después de que pasaron todo el proceso, que ya lo tienen viviendo tiempo, alguna cosa que te hayan retroalimentado, que te hayan dicho que les cambió su vida o en algo. Fíjate que nos ha pasado con proyectos que los usuarios, cuando tratamos de recuperar las experiencias, y en un caso que nos llamó muchísimo la atención porque algo que no teníamos como tan presente era el tema de la salud y la productividad del equipo. Estaban muy enfocados en la deficiencia, etcétera. Y recuerdo que estábamos platicando con uno de los colaboradores de nuestro cliente y nos dice, pues es que desde que nos cambiamos este edificio, que es el de atmósfera, pues ya mis enfermedades disminuyeron en a un 10% de lo que estaba, ¿no? Entonces vengo mucho más contento del trabajo, pues me siento mucho más más tranquila, más productiva, etcétera, por el simplemente hecho de cambiar mi entorno de trabajo a uno con poco acceso al exterior, con poca luz natural, donde no tenías una buena calidad del aire. Dice, pues ha mejorado muchísimo, ¿no? También otro cliente que nos dice, es que desde que tenemos este proyecto en temas de salud, pues nuestro ausentismo ha disminuido como en un 50-60%, o sea, de esta enfermedad, reportes de enfermedades se fueron para abajo, sobre todo las respiratorias. Entonces, eso era algo que traíamos, que fue hace pues unos 5 años, que coincidió justo con la pandemia del COVID, y entonces fue muy relevante todo lo de la calidad del aire, se puso hasta arriba en la lista de prioridades. Ahorita ya nos descuidamos un poco, ya estamos otra vez, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados previo a la pandemia, pero esta cultura de mantener espacios saludables ha permeado, y ahorita lo que vamos es al tema de la parte, digamos, de la resiliencia y de lo que es el hacer edificios que puedan soportar el cambio climático que pues estamos viviendo actualmente con estas ondas de calor que está horrible, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿hacia dónde crees que va la tendencia de la arquitectura sustentable? Pensando también en estos nuevos factores a los que ya estamos pues viviéndolos y sufriéndolos. Sí, pues es justamente ahí. De hecho, ha sido muy interesante en este camino que hemos visto estas como cambios de enfoque. Al principio era eficiencia energética y disminuir la huella de carbono. Luego, como ya lo empezamos a lograr, o sea, ya era un objetivo que estaba siendo logrado, entonces ahora empezó a migrar al siguiente horizonte, que fue el tema de salud. Salud y productividad se puso súper vigente en la conversación para ver, hoy lo logramos. Entonces el COVID fue el empujón. Ahora viene la siguiente parte, que es la resiliencia, y esto significa hacer edificios que sigan siendo vigentes en 10, 15, 20 años, porque lo estamos diseñando actualmente con los patrones de clima que conocemos actualmente de las ciudades donde estamos trabajando. Hacemos un pronóstico de cuál va a ser las temperaturas máximas, mínimas, cómo se va a comportar el edificio, y sobre eso hacemos el acompañamiento para lograr que con métodos pasivos pueda lograr la mayor eficiencia posible y que dependa lo menos posible de sistemas mecánicos o electromecánicos, ¿no? Entonces siempre es... pero ahora ya lo que tenemos que hacer es, estamos empezando ya a modificar nuestros archivos de clima para plantear un futuro un poco más agresivo, más caliente, más caluroso, más extremos, con fenómenos meteorológicos más agudos. Entonces, huracanes en zonas donde no hay, o tornados que ya han estado moviéndose. Sí, y sobre todo, por ejemplo, huracanes se vuelven de mayor categoría, de manera más recurrente, con impactos que antes no habíamos visto, que no estamos registrados, sequías más agudas, más prolongadas, también estas ondas de calor que estamos viviendo, y ya está demostrado, y el panel intergubernamental para el cambio climático está constantemente anunciando que estamos en el año más caluroso, y hemos estado en el año más caluroso en los últimos 5 años, 10 años. Sí, subió el grado que habían dicho, ¿no? Que el año pasado estaba como al tope nunca visto, y que sí lo logramos, y que ya de eso... Y lo llevamos empujando. Ya no hay vuelta atrás, lo que decían. Ya no hay vuelta atrás, y aparte en las ciudades, que también es lo que nos afecta, pues se ve acrecentado por el efecto de isla de calor. Cuando tenemos entornos que están con pocos sombras o muy expuestos, permeables, que puedan atrapar el calor, entonces se genera esta burbuja de aire caliente en las ciudades
que todavía hace que la sensación térmica se incremente 2, 3, 4, 5 grados, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí en la ciudad y sientes que ya no puedes más. Y eso trae un fenómeno de círculo vicioso que lo platicamos continuamente, que es, pues hace más calor, pues ¿qué hago? Compro un equipo de aire acondicionado, lo uso más tiempo, ese equipo de aire acondicionado consume energía que a su vez emite gas de efecto invernadero que hace que se incremente el calentamiento global y por lo tanto necesito más enfriamiento, entonces nomás no terminamos, ¿no? Entonces, ayudando a la arquitectura vicioso. A ser resiliente para soportar estos cambios climáticos, para soportar estos fenómenos meteorológicos y hacerlo de la manera más eficiente posible, que esté lista para estos... No, y me imagino que ahora sí la planeación de las ciudades tiene que tomar en cuenta todas estas reglas o principios para que si van a poner un tipo de concreto tiene que tener ciertas características para que la tierra pueda respirar, para poder tener otra vez la captación del suelo, del agua, de la lluvia, que ya pues en varias zonas de la ciudad que eran específicas para captar lluvia, ya no están porque pusieron pavimentación y mil cosas, ¿no? Exactamente. Entonces sí es parte de política de inversión privada, también política pública y es trabajar pues ahora sí de la mano con autoridades para hacer este fenómeno de zanahorias y garrotes, ¿no? Es decir, a desarrolladores que solamente responden con el garrote, que es decir, la normativa. Entonces, si no lo tienes, no puedes desarrollar, si no lo tienes, no puedes edificar, si no lo tienes, no puedes construir. Y por el otro lado, zanahoria, decir, pues llévalo más allá, ¿no? No te quedes con el mínimo de la norma, empújalo a tener estas eficiencias, te doy beneficio, etcétera. Entonces, se está actualmente trabajando, hemos estado, afortunadamente nos invitaron a participar en las mesas técnicas de eficiencia energética. Entonces, el IMEPLAN está muy enfocado en ese tema de desarrollar políticas públicas para eficientar el uso de la energía, disminuir la huella de carbono de Guadalajara. Está increíble. Todo esto a través del PAC Metro, que es Plan de Acción Climática, que incluso ha sido premiado a nivel internacional, que es pues una iniciativa que está empujando a que la ciudad sea cada vez más eficiente y que podamos aplicar estas prácticas que ahorita comentabas, ¿no? Entonces, qué padre. Y por ejemplo, si tú lo que quieres es tener una certificación o hacer un cambio, platícanos un poquito de las certificaciones que das para que las conozcan. Sí, nosotros ayudamos a obtener certificación. La primera, con la que empezamos fue LEED. Bueno, es LED, LED, pero todo el mundo lo conoce como LEED. ¿Y qué es lo que busca? Esta es una certificación que está enfocada en prácticamente ver el edificio de forma integral en su eficiencia de recursos. Entonces tiene que ver dónde está el edificio, cómo aprovecha el espacio, cómo se conecta con su entorno, cómo utiliza el agua, la energía, materiales, la calidad de vida del usuario, el ambiente interior, etcétera. Entonces todo eso lo evalúa a través de un sistema de puntajes, hay unos créditos obligatorios que se tienen que cumplir, etcétera. Y esa fue con la que empezamos porque era la que, digamos, de las primeras que llegó a México y fue como la con la que empezó todo este cambio, ¿no? Todo este paradigma. Mindset. Mindset, ¿no? Hay varias a nivel internacional, pero la que llega a México por la cercanía con Estados Unidos y la convivencia con el entorno económico fue LEED, y entonces esa fue la que tuvo mayor tracción. Pero ahora hay otros tipos de certificaciones. Por ejemplo, está una que desarrolló el Banco Mundial junto con el Green Business Certification Inc., que es la misma que administra LEED, y desarrollaron una que se llama EDGE, como orilla en inglés. Sí vi que uno de tus clientes. Sí, entonces está muy interesante porque lo que buscaron fue hacer como un proceso de certificación mucho más eficiente, ágil, y que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces se concentraron en 3 aspectos importantísimos, que es eficiencia de energía, eficiencia de agua y huella de carbono de los materiales. Entonces, todo es una parte de que aportó el Banco Mundial, que fue hacer una línea base. El Banco Mundial lo hace a través del International Finance Corporation, el IFC. Entonces dijeron, bueno, vamos creando una línea base en línea y tú puedes medir tu edificio cómo está consumiendo energía o recursos de acuerdo con esta línea base que ya tienes. Entonces es muy sensible a la información de tu proyecto, la ubicación, etcétera. Te va mapeando de, un edificio en Guadalajara consumiría esta cantidad de energía por metro cuadrado,
y tu proyecto está arriba, está abajo, etcétera. Y esto se consigue si logras un 20% de eficiencia. Entonces, tiene la ventaja de que se volvió muy atractiva para edificios, por ejemplo, residenciales verticales, que el LEED es un poco más compleja para lograrlo porque tiene muchos ámbitos que son difíciles controlar en una vivienda vertical, como es el tema del humo del tabaco, ¿no? El control del humo del tabaco. Entonces, lo que te decía, no puedes fumar en terrazas, no puedes fumar en espacios públicos, tienes que tener tu departamento completamente sellado o de plano prohibir fumar en el edificio. Entonces se vuelve un poco complejo prohibir fumar en un edificio. En la propia casa. Acabo de comprar mi departamento, no puedo fumar. Pues no puedes. No puedo tener mi estilo de vida normal. Exacto, entonces es lo que se volvió retador. Sin y embargo, la gente no lo acepta, menos que se lo pongan... En el trabajo es más fácil, pues, porque dicen son las reglas de la oficina, pero... Correcto, y en tu casa, la gente que compra va con esta motivación de un edificio pues sustentable y saludable, y es lo que buscan. Sin embargo, por lo mismo, lo complejo que puede ser LEED, a lo mejor también lo encarecía de alguna manera el proyecto y la gente no estaba pagando. En lo que es industria y comercial, pues lo que te buscan el LEED, el reconocimiento internacional, etcétera, pero a nivel residencial no era tan deseado, pero tener otro tipo de certificación como EDGE sí se volvió muy atractivo, y entonces cuando entra esta certificación a ganar mucho mercado en ese sector de la construcción, ¿no? Sobre todo viviendas, también tenemos muchos proyectos, porque se vuelve muy fácil de demostrar el cumplimiento de eficiencia de energía, ¿no? Entonces, de agua y de materiales. Entonces, EDGE es otra de las que también ha tenido mucha atracción. De hecho, EDGE también lo está usando Obras Públicas de Guadalajara para sus proyectos nuevos, los que usaron en estos últimos años, para demostrar neutralidad de carbono. Como Guadalajara está dentro del plan del C40, que es una iniciativa para reducción de emisiones a nivel ciudad, a nivel, en este caso, el municipio, pues un objetivo que se planteó fue que todos los edificios nuevos, o la gran mayoría de ellos, fueran con esta neutralidad de carbono, pero necesitaban un indicador para poder demostrarlo, y fue esta certificación, avalada por el Banco Mundial, que dijeron, bueno, es una forma de que sea muy asequible, que sea fácil de demostrar, que sea fácil de integrar, y que con eso podamos demostrar que estamos logrando esta neutralidad de carbono. Y de hecho, nosotros nos tocó llevar el primer proyecto a nivel Latinoamérica con la certificación EDGE Zero Carbon, que estuvo en la ciudad de León, con esta acreditación de neutralidad de carbono. Entonces, es una forma de, por un tercero, demostrar que estás evitando las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Oye, ¿y cuál es el valor que le da? O sea, además de darte, los beneficios más personales o más de tener un entorno mucho más agradable, pero en cuestión de valor de edificio ya de proyecto o de propiedad, ¿qué tanto puede darle plusvalía al proyecto? Es uno de los grandes temas. Hemos trabajado con diferentes empresas, con equipos de evaluación y todo este rollo, que están buscando cómo transferir este valor a un valor de propiedad como plusvalía. Desafortunadamente todavía no lo mapean como tal, o todavía no han podido encontrar los indicadores que puedan decir, oye, pues pueden generar más o menos plusvalía el hecho de ser sustentable o no, pero lo que sí hemos visto es que se vuelve uno de los beneficios se vuelve un diferenciador competitivo. Ahorita lo están buscando yo sí lo tengo, o sea, yo sí tengo una acreditación de eficiencia o de sustentabilidad que mi competidor no lo tiene. Entonces, están buscando atraer a todo ese mercado que sí está preocupado por cómo se gestiona la energía en su casa, cómo se gestiona el agua en su casa, con cómo fue hecho. Entonces, todo ese público es el que están tratando de atraer para poderle ofrecer este producto sustentable o con estos indicadores de sustentabilidad. Y eso sería como una parte del diferenciador de mercado. Por el otro lado, también lo que hay, y ahorita estamos trabajando con el IFC, precisamente es la generación de incentivos o de beneficios, por un lado fiscales a través de los ayuntamientos, que sí tienen incentivos fiscales, principalmente Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, que te pueden ofrecer un descuento en licencias o en permisos de construcción, también en habitabilidad y otros tipos de derechos de construcción. Y desde el punto de vista financiero, con hipotecas. Ahorita hay
2 instituciones financieras, que es Santander y HSBC, que ofrecen créditos con tasa preferencial a proyectos sustentables que tienen estas certificaciones. Entonces, si tú vas por una vivienda y ves que tiene esta certificación de, por ejemplo, Edge Advance o LEED nivel X o Y, te dan una tasa preferencial en tu crédito hipotecario. Okay. Entonces, están por ahí. Por el otro lado, también hay instituciones como Bancomer que también tienen créditos con tasa preferencial o con beneficios en cuestión de puntos en la tasa para proyectos sustentables. Entonces, hay incentivos. Eso no sabía, fíjate. ¿Sí? Y yo creo que mucha gente no lo sabe. Tenemos un gran reto que es lo novedoso que es el mecanismo y también lo difícil que es aplicarlo todavía. Todavía hay como muchas cositas que hay que ir afinando para que se puedan aplicar, pero ya estamos trabajando precisamente de cómo darle difusión a esto porque puede ser sumamente atractivo para los desarrolladores inmobiliarios. Y ahorita justamente estamos platicando con el FCE, estamos viendo que están desarrollando también mecanismos para hacer no solamente el crédito al consumidor final, sino un crédito puente, o sea, también beneficios financieros al crédito puente para el que está desarrollando esta vivienda, para que lo pueda hacer rentable. Cuéntanos nomás así brevemente la experiencia que tuviste con apoyando y asesorando al corporativo Atmósfera. Uy, pues es de nuestras clientes más queridas. Son unas tipazas. Sí, y con mucho cariño porque aparte también fue un proyecto muy emblemático, fue el primer edificio corporativo que logramos certificar aquí en Guadalajara, a través de pues esta pasión por hacer las cosas bien de Marilena y de Vicky, que fueron piezas claves en lograr la certificación. Y una de las cosas fue que nos dijeron que sí a todo, salvo hubo ahí un tema de eficiencia de agua en la azotea, pero de ahí en más a todo nos dijeron que sí. Fue un trabajo muy enriquecedor. El arquitecto fue Benjamín Lararrón, de Ron Arquitectos, y entonces con ellos estuvimos trabajando pues de manera integrativa. Todas las soluciones que estuvimos proponiendo, pues muy receptivo. Se propuso esta fachada que se aprovechó que fuera una doble fachada para generar eficiencia energética y poder filtrar la radiación y de esta manera que no se calentara tanto los espacios. En la fachada posterior tiene unos aleros que en la parte superior generan energía renovable, el roof garden arriba que también genera una capa de aislamiento y también disminuye el efecto de isla de calor, tiene un sistema de captación de agua de lluvia. Todas estas cosas nos decían sí. Qué padre. Y el resultado fue que lograron un edificio que prácticamente no necesita aire acondicionado el 90% del tiempo. Sumamente cómodo, su equipo de trabajo muy contentos, pues fue un proyecto realmente que le generamos mucho cariño y pues hasta la fecha mantenemos una muy buena relación con ellas. Tenemos sus sillas. Maravillosas sillas. Sí. Quiero unas. todo lo que de las cosas padres que se pueden sacar de un proyecto los vivimos con ellas. Entonces la verdad es que estamos muy agradecidos y aparte de una experiencia sumamente positiva. Ay, qué bonito. Creemos que hubiéramos podido llegar a más todavía, pero pues siempre son esas cosas que te quedan ahí como que bueno, ya lo lograremos. Luego harán el edificio Reload. El Reload, sí, ¿no? Entonces, pero sí, fue muy padre experiencia, lo disfrutamos mucho. Oye, pues muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. ¿Dónde te pueden buscar? Sí, pues en nuestras redes sociales estamos como @eosisinc, entonces en Instagram estamos muy activos, también algo en TikTok, más o menos, mi community manager está muy metida en temas de TikTok, también en X, Facebook, entonces ahí nos pueden encontrar, y si no, en info@eosis.energy, ahí también podemos estar atentos a sus comentarios, dudas o lo que quieran seguir ahondando de esta plática. Pues muchas gracias, súper interesante, y bueno, pues muchas gracias por echarle un ojo a este podcast. No, muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Gracias.